Delfina, la poesía siempre ha estado presente en su vida. Quiero leerle un verso y ahí usted me va a hacer seguramente un comentario. Era un jardín sonriente, era una tranquila fuente de cristal, era su borde asomada una rosa inmaculada de un rosal. Era un viejo jardinero que cuidaba con esmero del vergel, y era la rosa un tesoro con más quilates que el oro para él. Bravo. A la orilla de la fuente un caballero llegó, y a la rosa dulcemente de su tallo separó. Y al notar el jardinero que faltaba en su vergel, cantaba así plañidero, receloso de su mal, rosa la más, ¿no? No, eso sí me parece absolutamente absurdo, ¿no? Nombres. Guille, si solo enfoco una parte en el TikTok, es importante que le enfoque la señora Delfina, no a mí. Sí. ¿Ya? Acá enfocan los dos. Y acá se enfocan los dos. ¿Ya? Creo que mejor me quitaré esto. No, pero de repente para que no se canse. Ay, sí, es el cuello que tengo. ¿Qué le pongo de título en el TikTok? Eso es lo que yo quería saber. Entrevista a Delfina Paredes. ¿Eso es antes de iniciar la transmisión? Sí. Entrevista a la primera actriz Delfina Paredes. ¿Ah, sí? ¿A la primera actriz? Entrevista a la actriz Delfina Paredes. Delfina, bueno, ya no importa. Delfinacha. Ahorita vamos a empezar. De todos modos, ahora seré la primera con 90 años y medio. Ahí vamos a conversar un poco. Urcos ubican, En Cusco. sí, Quispicanchi. Ya está. ¿Estás viendo? Ahí vamos a empezar. Ya, ya, vamos a hablar a esa cámara, ¿ya? Y sigue la transmisión. ¿Ya está transmitiendo en vivo? ¿Ya está transmitiendo en vivo? Ya, vamos a hacer dos presentaciones. Amigos de TikTok, si nos están viendo, vamos a empezar la entrevista con la gran actriz nacional Delfina Paredes, que no necesita presentación de teatro, cine, aparte de mi paisana moyendina, y les voy a pedir un poco de paciencia porque estamos grabando en dos cámaras. Voy a hacer la presentación para la otra cámara y de ahí seguimos con la entrevista en vivo y a su vez vamos a grabarla para YouTube. Ahí vas viendo los comentarios. Entonces vamos a empezar acá, ¿no? ¿Ya? Voy a hacer una presentación para esa cámara, ¿no? Amigos de Plaza Tomada, hoy tenemos un episodio para mí súper importante porque estamos ante la presencia de la señora Delfina Paredes, Delfinacha, nos va a contar por qué le dicen así, que es una de las actrices mayores de la dramaturgia nacional, del cine peruano, y es realmente un honor. Siempre quise conversar con ella, la veo desde hace años en teatro, en televisión, la vi hace poco hablando de la obra que ella presentó, que escribió Túpac Amaru Runa en el Teatro Segura, estaba en el público y dio unas palabras. Señora Delfina, gracias por recibirnos en su casa. No, por favor, gracias por la amabilidad de venir acá a la casa para conversar, para compartir ideas posiblemente. Pero está muy bien por acá, está muy tranquilo el barrio y tiene un montón de libros, ¿no? Sí, pues es que así ha sido. Pero usted es intelectual, le gusta leer. Sí, ahí por ejemplo tengo teatro, eso de allí es mayormente teatro. Acá a este lado hay política, algo de política, aquí adelante están los españoles generalmente y aquí atrás también están los españoles. Allá está un poco de los sacerdotes jesuitas que son muy amigos míos, en fin, ahí están. Porque justamente vi su obra que usted la escribió, Túpac Amaru Runa, la escribió en los 80, ¿no? Sí, le voy a contar cómo me atreví a escribir.
La Universidad de San Marcos convocó a los estudiantes, en fin, a presentar sus obras, poesía, teatro sobre todo, ¿no? Estaba el doctor Ugarte, que antes había sido director de la Escuela Nacional de Arte Dramático. En la cabaña que le llamaban, ¿no? No. Después pasó a la cabaña. Ugarte Chamorro. Ugarte Chamorro. Un recuerdo de agradecimiento al doctor Ugarte Chamorro. Bueno, presenté una obra que se llama Nosotros los burócratas. ¿La escribió usted? La escribí y ganó el premio. El primer premio. Entonces me hicieron algunas entrevistas en periódico, qué sé yo. Y un cineasta cusqueño había leído esa entrevista, me ubicó y me dijo que él estaba para escribir algo sobre Túpac Amaru para cine y que le gustaría que yo escribiera este guión. Él tenía, lo que me dio la imagen es que prácticamente todo empezaba y había racontos a través de cómo iba avanzando la historia, pero el lugar donde íbamos a estar era en el local de los jesuitas, que era también universidad, o sea, pero tenían ahí todavía unas salas, una cosa, como un salón para recibir a la gente. Pensaba que ahí prácticamente ahí va a ser la película. Yo la escribí y efectivamente estaba, pero a partir de ahí también tenía que hacer racontos de otros lugares, ¿no? Pero en eso vi ya terminé, se la entregué, pero vi algunas películas que él había dirigido y me quedé preocupada. ¿Por qué? Así que... ¿Por qué se quedó preocupada? Porque no me convencía mucho cómo estaban las películas, ¿no? Se la envía a mi hermano a Francia, porque él hace mucho tiempo vive allí, mi hermano menor, Pablo. Él tenía muchos amigos porque trabajaba en Radio Francia Internacional. Ya. Entonces se le entregó a una persona que sí le entusiasmó. Pero en eso dije, ¿y si escribo teatro? Y bueno, me puse a escribir. Además, en una época un poco, y mi mamá estaba mal, y yo me fui a ir también a su cuarto, que era allá, y generalmente pues estaba con ella mientras escribía, pero ella sí me ayudó. ¿Su mamá es la del cuadro? Sí. ¿Es la de la foto? Yo le tomé la foto. También he trabajado una temporada como fotógrafa. Sí, se parece, ¿eh? Sí, tiene los ojitos. Sí, es mi mamá. Y yo, como he trabajado como fotógrafa, también revelaba, copiaba. ¿Puedes enfocar la foto de la mamá? ¿Cómo se llamaba su mamá? Isolina Aparicio Romero. Ajá. Y de Paredes, ¿no? Claro. Isolina Aparicio Romero. Volviendo a Túpac Amaru Runa, es, digamos, entonces la primera obra que usted escribe, o la segunda, digamos, que usted escribe de teatro. Sí, porque la primera fue la que ganó ahí claro, Nosotros los burócratas. Pero usted
ha estudiado bastante la vida de Tupac Amaru, ¿no? Porque hemos hablado antes por correo electrónico. Por cierto, le hemos encontrado trabajando con su laptop. La señora Delfina está actualizada en tecnología. Es importante lo que usted me ha preguntado ya. De Tupac Amaru, ¿quién escribió? La única que escribió, pero no del personaje, sino usó su nombre, es se me van los nombres, la poeta cusqueña Clorinda Mato de Turner, ¿Ya? ¿no? Ella escribe una obra de teatro también, escribe una obra de teatro en la que hay un personaje que se llama Tupac Amaru, pero no es el Tupac Amaru del que estamos hablando, sino le pone ese nombre a un joven indígena, ¿no? Que estaba cuidando, porque él tenía también un oficio más o menos importante, Tupac Amaru. Estaba cautelando a una chica, a una joven indígena, inca, porque había un español que estaba detrás de ella, ¿Ya? ¿no? Ya la época de Clorinda Mato. Y ese joven se llamaba Tupac Amaru. ¿Ya? Es la primera que coloca ese nombre, Digamos, aunque no es el mismo personaje. ¿Ya? Ahora, el año 1900, yo estaba en el Comité Malpica, acá con Ricardo Letts, con el grupo, y me acompaña un periodista cusqueño que ahorita no recuerdo el nombre. Me trae en su carro y como estábamos ahí conversando, le digo, ¿tú cuánto conoces yo le pregunté, ¿conoces a Boleslau Levi? Delfina, me dijo. Desde solo cuando llegó Boleslau Levin en 1943 al Cusco y se fue a Tungazuca, Surimán y Pampamarca, a partir de entonces los cusqueños mismos, que para nosotros Tupac Amaru, Tupac Amaru, Tupac Amaru, Tupac Amaru, pero no sabíamos casi nada de Tupac Amaru. Y Boleslau Levin, polaco, aunque de ascendencia judía, polaco, que desde los 16 años se fue a vivir a la Argentina, había empezado a buscar ¿cómo se llama? Documentos que se encontraba, y se fue allí a Tungazuca, Surimán, a Pampamarca, estuvo, y recién a partir de él hemos ido tomando conciencia de lo que fue Tupac Amaru. ¿Y a usted siempre le ha gustado el personaje? ¿Usted lo ha investigado también, el de Tupac Amaru? No, claro, Tupac Amaru, pero también como nosotros, como loro, repetíamos, y no mucho. Pero Boleslau Levin ha hecho un libro que a mí me ha ayudado mucho, claro. Muchísimo. Para escribir su obra. Sí, él se había quedado desde los 16, 17 años en la Argentina. Y entonces ha estado pues buscando archivos ahí. Y gracias a él también, yo leyendo esto, he ido encontrándola, y un poco con, no sé, como que uno toma inmediatamente el lado, la defensa de Tupac Amaru por todas las cosas que pasó. Claro. Cuando pensamos en Fernando, el hijo pequeño. El Fernandito. El Fernandito. O Fernanducha. La obrita que yo escribí es Fernanducha visita a Lapo Sangate. Ajá. Entonces,
Porque yo creo, no sé cuánto piensas tú, que nadie en el mundo puede haber sufrido lo que sufrió esa criatura. Usted se enteró por las noticias que trajeron tierra de España hace poco del lugar donde están los restos de Fernandito Túpac Amaru. Me he enterado y he leído también el libro donde dicen que él ha escrito. Lo he comprado, lo he empezado lo he leído casi todo, pero es bien curioso porque la letra va cambiando de un episodio a otro, de uno, o sea que él mismo no lo ha, Tal vez. no creo que lo haya escrito. Y tuvo que presenciar la ejecución cruel de sus padres siendo un niño. Qué terrible, qué terrible. Lo matan a su hermano, lo matan a los amigos, a sus tíos, a todos estos. La matan a la madre a patadas, porque la madre también. Y lo matan a su... Pero en Fernanducha visita el Apo Usangate, que yo trabajé con los chicos de Surimana. No, de Tungazuca, me estoy equivocando. El colegio se llamaba Fernando Túpac Amaru. Así que pedí al alcalde, que ya yo desde aquí había hecho gestiones. Bueno, un año antes se me ocurrió, no sé cómo, logré, tengo ahí anotados los nombres de las personas que me apoyaron. Logré hacer una romería, ¿no? Le puse ese nombre para que por primera vez los 4 lugares, Tungazuca, Surimana y Pampamarca, celebraran en el mismo día a Túpac Amaru. Fue gente del Cusco también casi por primera vez, fueron de acá había alguien que trabajaba en el Ministerio de Educación y me pedía mis favores para que fuera a tal colegio a recitar Vallejo, ya. Entonces yo lo llamé y le dije, mira, voy a hacer esto, por favor, si también el colegio o los colegios del Cusco pudieran ir a la romería. Sí, logró eso, se comunicó con el Cusco, los del Cusco se preocuparon, mandaron una delegación, pero me dio mucha pena porque los chicos, a medida que iban avanzando por lugares importantes antes de llegar ahí a Tungazuca, no conocían, pero no sé si tengo todavía porque ando repartiendo, di un texto para que lo publicaran allí en el Cusco y pudiéramos repartir a los chicos. Claro. Mientras íbamos avanzando hasta Tungazuca. Pero la casa de tinta no es la casa de Túpac Amaru, porque la casa fue destruida y le echaron cal los españoles. Es lo que hacían como castigo. Yo creo que ni siquiera ha tenido casa en tinta misma. ¿Sí? No creo. Conozco lo que dicen, este era el lugar, pero ahí leyendo Boleslao Levin, no ahí iba, porque tenía preparada. ¿Usted sabe hablar quechua? Y Mayatapi Siyachani. Ay, no tengo ni idea. Cualquier cosa, no, más o menos un poquito puedo hablar. Porque tiene la pronunciación con el Túpac, ¿no? Sí, eso sí, tengo la pronunciación para los nombres quechuas de hablar bien. Mi mamá hablaba quechua, ¿sí? Pues. Y su correo es Delfinacha, el diminutivo es como Fernanducha en el mundo andino, ¿no? Que algunos creen que es despectivo. En España es despectivo, no esa hilacha, no esa cosa, no.
pero en quechua es ¿no? Cariñoso. Es cariñoso, es diminutivo. Cariñoso, O sea, un diminutivo cariñoso. Fernandito es Fernanducha. Fernanducha. Y usted, por eso su correo es Delfinacha, ¿no? Me ha Sí. puesto así, su correo electrónico. Sí. Se ha adaptado usted a la tecnología un poco, ¿no? A usar correo electrónico, usa la computadora. ¿Le costó mucho trabajo? Sí, me cuesta trabajo y le voy a decir por qué. Cuando estaba en cuarto de secundaria, yo estaba en el Colegio María Auxiliadora, allá en el Cusco, que estudió ahí. Tuvimos un excelente profesor, pero nos hablaba además cómo las mujeres también podían haber trabajado en cosas científicas, y nos hablaba de Madame Curie, decía, ¿no? Madame Curie, Sí. o Curie, como quieran decir, pero nos hablaba de ella, qué sé yo. Total, nos convenció como que teníamos que estudiar algo de ciencia. A Marie me Curie, gustaba. la ganadora del Nobel. Sí. Dos Nobel ganó, física y química, creo. Entonces, ya pues, las cosas, ese año estaba en cuarto de secundaria, pero el quinto me tuve que venir a Lima porque mis dos hermanos, el mayor y el menor, quisieron entrar a Leoncio Prado. ¿Ya? Iban a estar en Leoncio Prado, y entonces mi papá estaba en Puno, como trabajaba en el ferrocarril, justo estaba también ya para cumplir sus años no de servicio ahí, pero estábamos en Puno, y le dice a mi mamá, vayan, llévala también a Delfina, que esté en el Colegio María Auxiliadora igual, pero en Lima. Así que me vine acá y pensaba, no sé, ingresar a San Marcos, pero las hermanas nos decían que mejor no, que mejor a la Católica. Bueno, una y otra cosa, decidí regresar al Cusco. Ingresé ahí a la universidad, y en la universidad química industrial. Claro, entonces a usted le gustaba la ciencia por influencia de este profesor. Así es, sí. Y jamás se me ocurrió que yo podía ganarme la vida, por ejemplo, recitando. Y era la recitadora en la universidad. Y ingresamos para que química industrial no era en ese entonces por cupo, que pueden entrar 10, 12, no, era por nota. Ingresamos 2 mujeres y un hombre. Wow. Pero había como 100 para ingeniería que pensaban venir acá a Lima luego, ¿no? Después de tener algunos cursos. Y allí pues ya tuve oportunidad de hablar con algunos, por decir, comunistas que estaban en la universidad en cuarto, quinto. Y entonces alguien me dijo, estamos buscando firmas para ver si lo nombramos como presidente, qué sé yo, de los alumnos, y hay tal furor. Sí, lo he oído. Dije, está bien, porque yo las cosas que le oía eran similares a las que estudiaba en el colegio, ¿no? Que había que ayudar a la gente, que no, que con las madres, las monjas de María Auxiliadora. Así que, y usted puede pedir también firmas para los que quieren. A ver, dame. Y eso habían ido al colegio. El domingo me voy a misa y la hermana directora me dice, Delfina, me ha dicho que estás con los comunistas. Sí, le digo, no, hermana directora, ¿por qué? Porque hay... Pero sí les oigo hablar, hablan igual que lo que nos decían ustedes, que con los pobres que hacíamos. Entonces yo me quedé así un poco, ¿cómo? Pero igual yo seguía yendo a mi colegio los domingos, ¿no? Bueno. Nos hemos adelantado un montón. Yo quería regresar un poco
quizá a los años felices de la infancia. Usted nace en el año 34 en Mollendo, ¿no es así? En Mollendo, mi papá estaba allí, todavía no estaba como jefe de estación, sino como telegrafista En el ferrocarril. en el ferrocarril. Pero Yo ya estaba yo soy de allá de Mollendo también. sí, pues en el ferrocarril. Y está bajo el ferrocarril. Claro, al costado de la ¿no es playa. cierto? Así es. Ese ferrocarril, ahí arranca el kilómetro cero del ferrocarril del sur, lo construye Henry Makes. ¿Hasta qué edad estuvo en Mollendo? ¿Recuerda? Apenas cumplido un año. Ah, estuvo poquito, solo nace. Sí, porque mi papá estaba también, había una huelga y algo, y fue que creo que medio como que lo despidieron. Mi papá decidió y nos vinimos a Lima en un barco. Claro, el viaje era en barco. En un barco, Reina del Pacífico, y mi mamá quedaba asombrada de cómo se viajaba en un barco y Los la vapores. gente, hasta para entrar al comedor tenía que arreglarse la ropa y todo. Así. Bueno, ¿Y cuánto tiempo duraba ese viaje en barco, recuerda? De Mollendo a Lima, al Callao. sí, habrá sido cerca de 2 días. Sí. Porque me parece que entraba también en algún otro puerto para repente, claro. llevar era la única forma de llegar de Arequipa. Claro, Todavía no iban, me parece, carros. Claro, no había carretera. y de la vuelta era igual, había que ir a Mollendo y de ahí subir a Arequipa en auto. Y eso ocasionó que el presidente Manuel Candamo fallece en Mollendo, porque él tenía que ir a Arequipa y va a Mollendo y ahí tuvo una situación de salud violenta, creo que una peritonitis, algo por el estilo, y ya no llega a Arequipa, muere en Mollendo, porque justamente el viaje era en barco. Pero Mollendo también fue lo más importante no sé si se puedo decir la guerra del Pacífico. Sí, claro. No sé, Fue la invasión chilena, diré que me parece lo mejor. Fue el primer puerto cañoneado, ¿no? Así es. O la guerra del salitre, podemos decirle también. O también la Porque guerra fue del por intereses salitre. económicos, como toda guerra. Así es. ¿Ha regresado a Mollendo a través de los años? Sí, varias. Sí, he ido. Mi papá todos los años, como era jefe de estación en Urcos, en Andahuaylillas, lo primero era venir a Mollendo en marzo. En marzo tenía y era el mejor mes, decía mi papá, porque ya no había mucha gente y entonces podíamos ir al mar por la mañana y por la tarde. Así era también mi papá, no sé. No, pero opino lo mismo. Yo voy Mollendo todos los años y me parece que en marzo, cuando está bajando la temporada de verano, es el mejor momento porque todavía hay calor y hay Sí, menos gente. Menos gente había y mi papá entraba hasta el último Sí. tumbo, ¿no? Que le decían tumbo. Usted todavía le dice tumbo, claro. Sí. Cuando digo tumbo acá me entiende. El tumbo que es la última ola, que La última, la grande, los el tumbos, campanazo. sí, ahí entraba. Y en algunos momentos, yo he visto todavía a mi mamá. ¿Y usted sabe nadar en el mar? No, en la piscina, porque ya había piscina en ese momento. Uno entraba a la piscina, tenía sus cuartos ahí, dejaba su ropa, de ahí bajaba por un ladito una escalinata al mar, ¿no? Sí. Está todavía la piscina cambiada. Y yo había nacido en una casa que ubica usted el mercado Sí, el mercado San José. debe ser, ¿no? De la iglesia un poco más Sí, sí. arriba, ahí volteando, la casa donde he nacido estaba prácticamente sobre una roca, Claro, es una roca. como sobre una roca. De madera, imagino. Casa de madera. Sí, y la escalera, nosotros estábamos en el segundo piso, porque había una escalera, y ahí estábamos. Claro. ¿Cómo fue su experiencia estudiando con las religiosas? Usted era las quería bastante, ¿no? Creo que incluso pensó abrazar los hábitos religiosos.
Antes de ese año había tenido un problema fastidioso porque mi papá había renunciado al ferrocarril porque su cuñado, mi tío, el hermano de mi mamá, se estaba retirando de un trabajo de un serf, Alejandro Serf, que tenía unas, no diré chacras, pero más tierra con los campesinos, que estaban buscando lana para enviar a Arequipa, y de Arequipa iba a Inglaterra y regresaba el Casimiro inglés, ¿no? Y le ofrece ese trabajo a mi papá y mi papá acepta. Pero mi papá, como buen arequipeño, no se entusiasmó por hablar quechua. Y entonces fue todo un problema porque la tenía que estar llamando a mi mamá. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Y así. Bueno, fue todo un... ¿Y su mamá de dónde era? Mi mamá nació en Santa Rosa, aunque mi abuelo... ¿Santa Rosa acá en la región Lima? No, Santa Rosa, Puno. Ya. Puno, Santa Rosa es, digamos, la última estación que tenía el ferrocarril. ¿Y esa sí era quechua hablante, su mamá? Sí, porque claro, sus padres vivían en el Cusco, y mi abuelo, que estuvo con Cáceres en la guerra, y regresa desde Tacna. ¿Estuvo en las montoneras? ¿No? Sí. ¿Su abuelo estuvo en las montoneras de Cáceres? Con Cáceres hasta Tacna, hasta la última batalla de Tacna, que Cáceres también se regresa. Y entonces, como mi papá había estado con Cáceres a la ida igual, se queda en Santa Rosa porque le pareció que era interesante con el tren que llegaba ahí. Ahí es donde se ha quedado. Ahí es donde se ha conocido con mi mamá. No. La ha traído a mi mamá del Cusco. ¿De Puno? Sí, se han casado ahí y ya en Santa Rosa han vivido. Entonces su papá acepta ese trabajo y se van a vivir a Cusco. Y ahí es donde usted ya estudia con las monjitas de María Auxiliadora. Eso ya es después, claro, cuando... No, todavía hemos estado en Juliaca. En Juliaca primero. Sí, ahí es donde he aprendido el quechua. A recitar. Tenía 3 años. ¿Y usted estuvo internada en el colegio o era...? Yo estaba interna, pero he estado interna después del... A ver... no, en quinto de primaria, porque estaba donde unos parientes en el Cusco. Ella era argentina, muy buena, qué sé yo, pero no sé, no me gustaba porque el pariente de mi papá, que de las cosas que hablaba, no sé, le pedí a mi papá que mejor me pusiera interna. Me comparaba con otra sobrina que tenía, que la sobrina hacía esto, que yo no hacía, que la sobrina, entonces ya le dije a mi papá y me puso interna. Estuve feliz interna. Eso quiero preguntarle. ¿Cómo era la vida con las religiosas? ¿Eran muy estrictas? Porque yo le escuché una entrevista que usted les tenía bastante cariño, y creo que había la guerra civil española en Europa, ¿no? Sí. Y usted decía, si vienen por las monjitas, yo las defiendo con mi vida. Sí. ¿Cómo eran las monjitas? Prácticamente todas han sido muy buenas conmigo, pero y cuando entré ahí ya estaba en tercero de primaria, y voy a contar cómo cambió la cosa. La profesora Soranita, buena gente, nos sacó a ver, pónganse acá, 3 filas había, ¿no? Y en cada fila dos alumnas, ya.
pero eran 3 filas de carpetas. Entonces, está fulana, mengana, sutana, acá, mengana, acá, acá. Las que están acá están bastante bien, sigan estudiando que todo va a ir. Las que están acá a la mitad deben preocuparse más porque no están muy bien. Sí, decía. Y las que están aquí, no sé cuánto más tendrán que estudiar o qué milagro será para que pasen el año. Ya, así que, a ver, allá, acá, fulano de acá. Delfina Paredes recién viene, ¿no? Sí, acá. Yo me quedé fría pensando en mi mamá. O sea, ¿la pusieron en la fila de los que estaban mal o bien? De las que estaban mal y que quizá repetiríamos. Porque el año anterior yo había estado estudiando en Urcos, en Ayaviri. Claro, y de repente tuvo una buena nivelación, digamos. Urcos, Ayaviri y no sé, en Santa Rosa creo que también estuve, no sé, fue un problema en que otra vez en que ya mi papá no estudiaba en el... No trabajaba. Sí, no trabajaba ahí en el ferrocarril, ya estaba. Pero entonces... Me decía que usted pensó, que en su mamá, cuando la pusieron en la fila, que los que no estaban bien los estudios. Pensé en mi mamá, sí. Pero al mes sucedió otra cosa. Que teníamos que estudiar catecismo también, ¿no? Y el catecismo al pie de la letra, ¿no? ¿Qué pedimos por el primer pregunta del Padre Nuestro que estás en los cielos? Por la primera pregunta del Padre Nuestro, porque queríamos decir, una preguntaba y la otra, ahí estábamos todas afuera. De pronto, como yo sí ya memorizaba poesía, ya memorizaba, a esta edad ya estaba de 7 años, ¿no? Cuando estaba en tercero primario, 8, ¿no? Entonces, ya iba memorizando. Total, nos quedamos como 5. ¿Qué decimos? Nos quedamos 2. ¿Qué decimos? Contesté. Y ya iba a preguntar otra. Suficiente, dijeron, porque ya contestaba con 12 preguntas, no sé cuánto. Vino un sacerdote salesiano, porque ellos venían siempre para apoyar en algo, ¿no? A María Auxiliadora. Fui reina, así pues, reina del catecismo. ¿Ah, sí? Me nombraron reina. Bueno. Y cuando hacíamos gimnasia algo, pasaría pues un mes, una cosa así. Sor María Garbarino, mira cómo se me quedó el nombre. Ella era italiana y hablaba con dificultad el español, ¿no? Y entonces, ya que teníamos que hacer acá, que no sé qué, y no le escuchaba muy bien. ¿Qué hace Genevieve? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Cuesta la reina. ¿Qué hace? Ya me estaba conociendo por reina del catecismo. Y por ahí ya le pedí disculpas y ya me dijeron, no, dice que demos un giro así en la gimnasia. Y de ahí ya todo, por el mensaje, ay, la reina, más lo que se burlaban mis compañeras algunas. Claro. Señora Delfina, la poesía siempre ha estado presente en su vida. Quiero leerle un verso, y ahí usted me va a hacer seguramente un comentario.
Era un jardín sonriente, era una tranquila fuente de cristal, era su borde asomada una rosa inmaculada de un rosal. Era un viejo jardinero que cuidaba con esmero del vergel, y era la rosa un tesoro con más quilates que el oro para él. Bravo. A la orilla de la fuente un caballero llegó y a la rosa dulcemente de su tallo separó. Y al notar el jardinero que faltaba en su vergel, cantaba así plañidero, receloso de su mal, rosa la más, ¿no? Cuénteme esa Así historia. sigue. Cuéntame esa historia de ese poema. Pero esa es la primera poesía que me enseñó mi mamá. Cuando ¿no? su mamá la peinaba. Mientras me peinaba, me hacía. Pero también me dijo una cosa: lo que estás aprendiendo en tu mente, ahí también debes estar mirando. En tu mente debes estar mirando a la rosa y a la vez. Y entonces ahí sí en un momento se me presentó un problema. A la orilla de la fuente un caballero llegó. Y fuente. ¿Para qué llevaría una fuente? Y yo pensaba en la fuente del comedor, de la cocina. Yo decía, ¿para qué llevó una fuente ahí? ¿No? Se me hizo. Y le pregunté, mamá, ¿y por qué tenía que llevar una fuente? Porque ella ya me había dicho que en mi cabeza tenía que estar mirando también, mirar a la rosa, mirar todo esto. Y me dijo, no, hijita, no era. Cuando el agua está así, ¿no ves que es así planita, se ve? Entonces por eso ha dicho la fuente, pero no era la fuente de la cocina. Claro. ¿Cree que allí tal vez, porque después, como nos ha contado, usted estudia ingeniería química industrial, pero quizás en esos primeros años donde se va formando la personalidad a través de estos poemas que aprendió con su mamá, nace quizás su amor por el teatro, las artes? Es posible, porque aún así que ingresé a química industrial, cada vez que había alguna visita, algo, ya igual de la universidad, me llamaban para que dijera una poesía. ¿Cuál es el recuerdo más? Deben ser varios, ¿no? Porque usted va a cumplir 91, ¿no? ¿Perdón? Usted va a cumplir 91 ya, ¿no? 91. ¿Cuál es quizá el recuerdo más feliz que tiene de su mamá? No sé. ¿O son muchos quizá? No sé. Toda ella era muy dulce. Nosotros hemos aprendido a leer muy bien con ella, porque en Andahuaylillas, primero estuvimos en Andahuaylillas antes de Burgos. Andahuaylillas es famosa por su iglesia y todo eso, ¿no? De los jesuitas que van ahí. En Andahuaylillas como dos cosas muy lindas de Andahuaylillas. En los sábados nos ponían nuestra mejor ropa, todo esto, aunque no había colegio, por la tarde, ¿no? Porque el tren iba a pasar a las 4:40, pasaba por Andahuaylillas. Pero ¿qué pasaba? Pasaba por ahí el revistero. El revistero venía desde Buenos Aires, por Bolivia y en 2 o 3 días, y estaba llegando hasta el Cusco, y ahí mi mamá nos ponía muy bien para ahí nomás esperar al revistero que nos daba una revista. Aquí está para mi papá, para ti, para mi mamá, y Villiquen para nosotros. Tenía jueguitos, ¿no? Esa revista. Tenía, Villiquen sí, tenía.
y ahí pues había chistes también, ¿no? La familia Conejín, por ejemplo. Sí me han hablado de esa revista. ¿Sabe quién me habló de esa revista? Una entrevista que le hice, era de Cusco. No sé si lo recuerda, el señor Carlos Manrique, que era el dueño de CLAE, que acabó preso. Sí. Él me contó que esa revista él leía de niño, de Argentina venía esa revista. Y nosotros, y mi hermano mayor las ha empastado, ¿no? Y las tenía como... Pero como las empastó él y él fue el primero que se casó, se las llevó. ¿Cuántos hermanos eran? 3 hermanos. 3. Sí, 3 hermanos. Y me decía que su mamá les enseñó a leer con mucho esmero a cada uno. Mi mamá, como digo, después de la comida en la noche, en torno a la lámpara todavía de querosene, pero ahí leía el almacén de las señoritas, el almacén de los niños, que eran traducciones de escrituras inglesas, porque en esa época se hablaba de condes, no cosas así, pero ella nos leía todas las noches, por lo menos media hora. Dígame, otro hecho, digamos, de poesía que ha estado presente en su vida ha sido que usted recitaba mucho a Vallejo y también lo conoció, pero más conoció a Georgette, ¿no? Dicen que era un carácter difícil. ¿Cómo era ella? Nos hemos llevado muy bien con Georgette. Tengo una deuda con ella. ¿Ah, sí? Ella quería ir, estuvo trabajando tanto tiempo para conseguir el dinero e irse a enterrar debajo de la tumba de Vallejo. Y eso lo he reclamado, y yo sabía que eso era lo que más quería. Ahí en Francia. Sí, yo he estado hasta que ha muerto, ahí la visitaba. Fue su amiga. Sí, creo que he sido la única persona que realmente llegamos a tener confianza. Vivió allí en el edificio Marzano, dicen, ¿no? En Miraflores, o en el teatro, en la última cuadra de la avenida Arequipa, en un tercer piso. Ese departamento se lo dejó a San Juan de Dios, los que curan a los niños, pero con el deseo de que hicieran algo para enviarla, pero no. Ella era militante comunista, ¿no? Georgette. Sí, porque se preocupaba y yo también, como ya había estado en el grupo de Ricardo Letts y todo esto, y estaba todavía allí. Hay un dato en su biografía que también me parece muy simpático, porque yo le tengo mucha simpatía a este equipo. Usted es hincha del Sport Boys del Callao, ¿no? Al Sport Boys. Pero también fue, miren, en realidad el Cusco, ¿cuánto le debe al Sport Boys? ¿Ah, sí? El día 21 de mayo, sí, de mayo, el Sport Boys llega 2 días antes para jugar fútbol. En el colegio salesiano había un sacerdote que de primero, segundo de secundaria, creo que enseñaba educación física. Entonces se le había ocurrido formar 2 o 3 equipos que tuvieran diferentes nombres. Mi hermano estaba en el Sport Boys, mi hermano menor. Así que también al saber que el Sport Boys iba a jugar ahí contra el equipo del Cusco, el Cienciano. Sí, claro, con el Cienciano, el Sport Boys iba a jugar de preliminar, no sé con qué otro equipo.
Entonces mi hermano, por supuesto, estaba, mi hermano menor, en casi 2 años lo llevo, y ya nos habíamos decidido también nosotros a ir. Mi papá nos había avisado que venía en carro desde Urcos y ya nos íbamos todos juntos. El 21 de mayo de 1960, ¿no? Fue el terrible terremoto del Cusco, donde las torres de las iglesias, todo se cayó prácticamente. Entonces mi hermano estaba ya en el estadio, dice que estaban ya, que les tocaba ir. ¿Y por qué digo que le debe? Porque como jugaba con el Cienciano, el Sport Boys, las señoras, el pueblo, todo el mundo, hasta con sus ollas para ir comiendo, con comida, estaban, que no había ni un estadio pues con gradas, ¿no? Ahí era como unos pequeños cerros. Montículos. Sí, de tierra. No eran montículos, pero, con las colinas, pero sí. Y ahí estaban, se habían llevado ya sus ollas con comida y todo. Y tampoco pues había tanta gente en el Cusco, ¿no? Entonces yo creo que allí por lo menos el 50% de personas del Cusco se salvaron por haber estado asistiendo a ese partido. Claro, esa zona, digamos, era más segura porque no estaban las torres. Ese local pertenecía todavía a la universidad del Cusco. Dígame, yo la recuerdo ya como actriz en el papel que hizo usted en Caídos del Cielo, que es esta película de Lombardi que adaptan del cuento de Los gallinazos sin plumas. Sin embargo, de los muchos papeles, la gente, ¿por cuál papel quizá la recuerda más y cuál es una de las interpretaciones que usted quizá le tenga más cariño, más recuerdo? Esa quizá me ha costado. ¿Fue difícil? Un poco más, pero la he hecho con mucho. Porque ahí hizo un papel un poco de mala, ¿no? Un poquito como quien dice así, ¿no? Sí, pero claro, esa. ¿Es más fácil hacer el papel de villano o de bueno? Sí, creo que de villana, ¿no? Ahí pues era preocupada más pero también tiene su explicación, que den de comer al chancho, porque ese chancho, cuando esté bien, gordito, gordo, no sé qué sé yo, lo podríamos vender también, ¿no? Y ellos se recogían también otras comidas, que éramos bien pobres, o sea, esta mujer era así. Claro, en la película. Para poder aceptar que cuide un chancho, claro, ¿no? Con la venta del animal ella quería operarse porque estaba quedando ciega los ojos. Claro, ellos eso pretendían. Yo me acuerdo que en la última escena, para que el chancho se me acercara, era grande. Como yo no estaba con la cámara en ese momento, lo llamaba así, ¿y venía? Para que se me acercara. Sí, se acercó, pues. Se acercó. No sé si se llamaba Pascual, no sé si en el libro o en la película, el chancho. Bueno, ya habrá acabado en chicharrón. Sus hijos, nietos también se han dedicado al arte. ¿Usted cree que esto fue una decisión de ellos o quizá alguna influencia suya, su prestigio? Creo que
¿Cómo fue? ¿Qué cosa? Iván Romero, era un... creo que ya no está, bueno. Nos conocimos en la Escuela Nacional de Arte Escénico, más en Histrión ya con los Velázquez, ahí con todos los Velázquez, ¿no? Y era él creó el primer café teatro, que en la Argentina había bastantes cosas de esas. Creo que hemos ido a la Argentina a hacer una obra con Iván, y que nos llevó un autor bien importante también, pero un poco tímido. Y entonces hizo el Urpi. Urpi es paloma en quechua. Y allí era como un café teatro, que el público iba, ahí había un escenario y se daba una obra corta, un monólogo, en fin. Y a mí me llamaba con alguna frecuencia, porque hacía monólogos o con 2 actores, bueno. Hay que ver lo que me has preguntado. No, es como sus hijos de pronto se dedican al arte. Porque creo que la obra, la Tupac Amaru Runa, la que se presentó hace poco, es dirigida por su nieto, ¿no? Su nieto la dirige. Por mi nieto, sí. Y es curioso porque es mi nieto que justamente no ha entrado al teatro. Ah, sí. Él es traductor. Digamos que tuve la suerte, la capacidad de poder poner a los 4 en el franco peruano. Han estudiado todos el francés, y mi hijo Diego es traductor. Porque su esposo Velázquez era artista también, ¿no? Pintor. Era actor. Actor. Era hermano de actores, y yo lo conocí en una obra que se llama ¿cómo se llama la obra en que porque fue al único que no lo conocíamos cuando estudiábamos teatro, porque él más se dedicaba a cantar, ¿no? No sé, pero nos conocimos en una obra de teatro en la que yo hacía de la Virgen y él hacía del diablo, ¿no? Los personajes así. Cuando me llamó a Raúl, nuestro profesor, y Sergio que también, Raúl. sí, que él sí fue de los que creó pues el grupo teatral, porque al director lo sacaron también y pusieron a otros, entonces ya se formó Histrión, Claro. ¿no? De ahí lo conoce. Pero todavía yo no lo conocía a él. El diablo mete la cola. Cuando el diablo mete la cola, así se llamaba la obra en que nos hemos conocido. Bueno, entonces y a Raúl me llama para hacer prácticamente solo un monólogo. ¿Y qué personaje hacía yo? La Virgen. Ay, señora Raúl, le digo, ¿cómo voy a ser yo la Virgen? Ponga usted a una chica bonita. ¿Cómo voy a hacer yo la Virgen? Delfina. No, pero usted lo va a hacer bien. era muy guapa, es muy guapa. Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, fui al ensayo, ahí estaba, me encontré con Nilda Muñoz, que ella también tenía ahí un papel, todo. Y de repente alguien estaba hablando un poco. Y digo, esa voz, qué buena, ¿no? ¿Quién es? Pensé que era el hermano mayor, que también era profesor. ¿Es el profesor Velázquez? No, me dice, es el menor de los Velázquez. ¿Así? ¿Y qué? ¿Es actor? Sí, dice, es actor, va a trabajar. Ah, ya. Bueno, ya pues nos tocó la escena
hicimos el diálogo y ya en el tercer, cuarto ensayo ya nos dirigimos la palabra fuera de eso. Y no sé cómo fue. Y pero ¿dónde nació el flechazo? O sea, ¿era guapo? ¿Qué le gustó de él? Porque era buen actor, era un excelente actor. ¿Y eso le enamoró a usted? Que sí, y también contaba chistes, cosas así, me parecía bien. Pero claro, el gran problema de él fue... Y bueno, nadie es perfecto. Sí. Señora Delfina, hemos hablado bastante, no quiero cansarla mucho de su biografía, pero quiero también hacer unas preguntas sobre la vida en general, ¿no? Una persona que llega a esta edad, a mí me maravilla con la claridad de su memoria, de sus pensamientos, ¿no? Quisiera hacer unas preguntas más generales, unas reflexiones sobre la vida. ¿Le parece? Un rato. ¿O prefiere que descansemos? Digamos que son pocas las oportunidades en las que uno empieza a reflexionar sobre la vida. ¿Quisiera hacerlo? ¿Sabe qué? Que ahora con lo de Palestina tengo hasta dudas. Digo, Jesús, Dios, ¿no puede hacer algo ahora? Claro. ¿Cómo se puede permitir que la gente esté muriendo como está muriendo? Niños. Ahí nació, vivió, murió Cristo. Cristo, ¿dónde está Cristo? Digo, que Hay gente que lo hace supuestamente en nombre del pueblo de Dios. Eso. Y ya veo que el Papa no tiene tampoco como potestad para... O sea... Claro. ¿Usted cree en Dios? ¿Es creyente? ¿O ha dudado? Siempre he creído en Dios, por Dios. Y mi mamá nos hacía rezar el rosario y se sabía todas las ejaculatorias, todo. Y yo también me aprendí en el colegio, eso he hecho, poner al niño Jesús, hacer el nacimiento. Todo ha sido tan... Pero digamos, sigue tan creyendo. Claro, sigo sintiéndome cristiana, católica, pero no sé, lo de... es atroz todo Claro. lo que está pasando. ¿Cómo podemos pensar, soportar que mueran así en esa condición? Por supuesto. Ni siquiera les permiten llevar comida ahora cuando van personas que están llevando comida. Es terrible. ¿Cree que en esta vida usted ha hecho todo lo que ha querido hacer? O sea, ¿siente que puede decir, como escribió, ¿no? el libro de Neruda, confieso que he vivido? ¿O hay algo en lo que se arrepiente? ¿Algo que quedó inconcluso? ¿O disfrutó la vida? No, quizá uno tiene de que arrepentirse porque esto hice así, pudiera haber hecho de tal manera y a lo mejor cuando... Yo no me he peleado nunca así a gritarnos, como he visto que a veces las mujeres que se gritan, ¿no? Acá, digamos, a mis hijos en algún momento los he gritado, ¿no? Me ha vencido quizá un poco la cólera
por algo que no me parecía bien, ¿no? Pero Digamos que tengo más bien yo que agradecer a muchas personas. Por supuesto, yo sí separo ahí, por ejemplo, el Trump, no sé cómo es que se pronuncia, por supuesto que me indigna, por supuesto que estos que están con el poder, Claro. poder arriba. Por eso es que yo le tengo también una indignación al peruano. Usted me ayudará, que estaba en ese momento de presidente, qué sé yo. Sí, ya Tacna y Arica por 10 años y Tarapacá para siempre. Iglesias. ¡Caramba! Por Dios, alguien puede pensar que tiene la capacidad para disponer de la vida de toda esa gente a la que está entregando en esa forma. Usted siempre ha estado del lado de los débiles, de los oprimidos, ¿no? De los que han sufrido injusticias. ¿Y qué vamos a hacer? Pues, por eso que me indigna que le pongan su nombre a determinadas calles. Ujú. ¿Ha conocido el amor también? ¿Puede decir que ha amado, ha sido amada en ese aspecto? Sí, yo creo que yo sí creo que Mario me ha amado, quizá también alguna otra persona con la que hemos tenido amistad. Pero como siempre he estado así un poco preocupada del conjunto, se me ha repartido. Siempre pensando en los demás. Sí. ¿A qué edad le gustaría quizá regresar? ¿En qué momento de su vida siente que fue feliz, que extraña? No, ya no. Ya más o menos me digo, tendré un año más, cumplir en 91 años, no sé si todavía voy a vivir este tiempo. Bueno, en buena hora. ¿Usted está preparada para ese momento? Sí. ¿Nunca ha tenido miedo a la muerte? No, sí, cuando mis hijos eran chicos. Pero ahora no. No, quizá que se me quede algo a la mitad. Una hora. Pero no, me gustaría ver mi obra sobre Tacna y Arica, ¿no? Pero digamos, no, a esa edad, cuando ya una persona ya adquirió sabiduría, ya no tiene miedo tanto a la muerte. Sí, pues, además, que ha muerto tal persona. Así, ay, ¿cuántos años tenía? 68. Ay, Dios mío. Estaba muerto, sí, 70. Sí. Entonces, que el hecho de ver que los amigos ya van falleciendo, uno va aceptando también. Claro. ¿Cómo? Pero fíjate, mi papá murió en la soledad. Pero, qué terrible. Yo estrené Vallejo por primera vez en lo que ahora es ¿qué cosa es ahora? Ahí donde están los fiscales. ¿Por el Ministerio Público en la Bancay? Que está, no, ¿El Ministerio de entonces me estoy equivocando. En la Plaza San Francisco, que antes era del Ministerio de Educación. Ahí, frente al Parque Universitario. No, en la Plaza San Francisco, donde está la iglesia de San Francisco. De ahí una plaza, ¿donde están las catacumbas, la iglesia esa? Sí. Ya. Ya, tú eres la iglesia, ¿no? La calle donde está la iglesia. Y yo soy en esta calle. Aquí hay pista, por supuesto, pero todo es como una plaza. Sí. Aquí hay algo.
donde están. ¿El Tribunal Constitucional? ¿Que ahora es el Tribunal? Tribunal, Claro. el Tribunal Constitucional. Ahora funciona el tribunal ahí, que es una casona bonita. Ya. Sí. Eso era, tenía su auditorio ahí. Ajá. En ese auditorio, ahí he dicho por primera vez Vallejo. Ya, y me decía qué tenía que hacer su papá. Algo me comentó de su papá, que él murió en soledad. Ah, claro, claro. Mi papá tenía que venir para que le hagan una operación, pero él era una persona que decía para tal fecha voy a hacer este pago y a como diera lugar. Ujú. Pero dio la casualidad, no, di ahí el recital y mi papá, el recital lo he dado el 16 de enero, febrero, marzo, abril, sí, y ya. Pero este amigo Iván, que tenía su sitio para que se recite y todo eso, me dijo, ahí haz también para tal fecha, el 9 o 10 creo. Ya le digo. Y mi papá vino para esa fecha porque tenía que operarse. Y entonces vio el recital. Y después de ver el recital, me dijo, hija, si tú quieres ir a México, por ejemplo, a lo mejor allí podría, porque él siempre estaba así un poco con lo del recital. Si tú quieres ir allá, quizá podrías trabajar en cine, ya mejor. Claro. Yo me ocupo de los chicos, ¿no? Era el año 72. Me ocupo y entonces... Pero él se había comprometido a recibir, creo que le llevaban árboles, madera, árboles de la montaña, de Maldonado. ¿No? Y él era puntual para pagar. Y que el otro no lo conocían en el banco, qué sé yo, y mi papá tenía que cumplir con eso. Ya regresaré después de eso para que me opere. De tanto le pedimos que se quedara, no, yo regreso. Se murió. Se murió en febrero. Caramba. El día 4. ¿Y usted cree que en otro plano se va a encontrar con papá y con mamá? ¿Que eso es posible quizá? ¿En otra vida? Puede ser. Sí. Pero eso es anhelarlo o es estar seguro. Con lo que está pasando en Palestina, me están entrando muchas dudas. Entonces vamos a dejar el tema ahí. Pero finalmente... Pero el espíritu de mí, por ejemplo, para cualquier cosa, mamá, ayúdame. Y mamá ayuda. Mamá, papá, siempre está ahí. ayúdame. Hasta el día de hoy. Sí. Me impresiona bastante la capacidad que tiene para acordarse fechas, meses, y llegar a los 90 años con una memoria para acordarse nombres, los profesores del colegio. Algunos sí, pero otros en algún momento se me da. Pero ni me acuerdo. ¿Hay algún secreto en eso? Quizá las lecturas, o sea, tantas lecturas que tiene usted que hace, quizá eso hace que entrene uno la memoria. ¿Cómo cree que puede entrenarse la memoria? No, ahora ya me he dado por vencida porque me estoy olvidando. A veces, por ejemplo,
estoy informando algo, contando algo, ¿no? Pero de ahí me acuerdo algo que debe ver con esto y me voy ahí y me olvido qué cosa estaba diciendo acá, como que ahora ha sucedido. Sí, sí, pero sí se acuerda de sus memorias, digamos, anteriores, se acuerda bastante. Me ha llamado la atención que se acuerda del apellido de la monja italiana, ¿no? Sí. Quizá eso yo creo que se debe a que usted ha leído un montón. He leído, pero quizá porque para decir poesía tienes que manejar la memoria, claro, ¿no? También. Que puede ser así. Finalmente, ese era el fin. La verdad que no pensé que íbamos a hablar tanto. Gracias. Me siento honrado. Para mí es un honor en mi carrera como periodista independiente en este momento. ¿Cree que ha sido feliz? ¿Que ha conocido la felicidad? ¿Qué aconsejaría a alguien en la vida? Sí. Ahora, por ejemplo, mira, pero la felicidad creo que tampoco es una cosa permanente, ¿no es cierto? Pero hay momentos en que dices, qué maravilla, ¿no? Que puede durar una hora, un día, no sé, pero el momento ese que como cuando he estado yendo al teatro, fíjate que no hemos hecho una promoción, no he llamado a ninguna radio para que me haga una entrevista para promocionar la obra, Tupac Amaru Uruna. Y he visto por lo menos la platea llena y todo eso. Es así ay, por fin, ¿no? Y pensando en mí, pensando en toda la familia de Tupac Amaru, pensando en mis hijos que también me han apoyado. Diego, por ejemplo, que me apoya. Y mira una cosa, no sé si lo debas grabar, pero yo cuando he estado en los ensayos, sobre todo la escena después de la batalla, la toma de la iglesia, ¿no? Y ya los, ¿cómo se llama? Están trayendo los elementos que van a ayudar para la resistencia. Ahorita no sé si es antes o después de eso, cuando se quema la iglesia, con todo. No, ya ellos tienen digamos, que algo así muy difícil han podido hacer, y que el cura finalmente no estaba contra ellos. Claro. Porque también ellos deben haber tenido católicamente ya alguna, no sé, sentimiento de respeto, de cariño. Los veían, porque he ido como a 3 o 4 ensayos, los veía con bolsas de plástico entrando. El plástico yo lo habré conocido, ¿qué te digo? Hace 60 años, 50 años, una cosa así, ¿no? Tela. Claro, y yo decía, ay, la gente cómo nos va a criticar ahora, pero al parecer que la gente también, ¿a ti te chocó de alguna manera? No, ni cuenta me he dado. Sí, es que había cogido ya y eso la atención del público sobre los hechos, sí. Claro, y le ha dado satisfacción, felicidad ese momento de ver la obra realizada y aceptada. Sí, ahí decía, bueno, hasta yo ya ni me acordaba de que no eran bolsas de plástico, sino tenían que ser costales, qué sé yo. Claro, no. Y incluso las chicas están algunas con el blanco
blanco, desmanchado ya, ¿no? Y en esa época no, hasta el blanco era medio beige. Bueno, yo acá tenía 2 ponchos, les he llevado, pero ni los han puesto. Para que los pusieran cuando entran los caciques traidores. Son esos dos sí, que sí, se sí, sientan pues ahí en la Realistas. en la silla, ¿no? Y a mí me hubiera gustado hacer el papel de la señora que ha perdido A su hijo, que se lo llevaron a la mitad. exacto, a su hijo. Sí, Y pero bueno. Ya ha hecho tantos papeles en su vida, ya nos ha regalado tanto, o sea, ya no podemos pedirle más a Delfina Paredes, ¿no? Ha dado a la sociedad peruana, a la cultura peruana, más de lo que merecemos. Y yo quiero agradecerle ello, y me siento personalmente, agradezcamos a Mollendo. y a nuestro Mollendo. Vamos a cortar ahora, la señora Delfina tiene que descansar. Nosotros también, la verdad que es una conversación larga. Le agradezco mucho, señora Delfina. Le agradezco mucho su tiempo y permitirme conocerla en persona, que es algo que quería hacer desde hace años. Ay, muchas gracias. Desde que leí que era mollendino, dije, qué cosa, qué maravilla. Mi paisano. Sí, Bueno, porque sí, Mollendo, sí lo he querido. No he vivido mucho tiempo ahí, pero cada vez que he ido y además al saber que por Mollendo salieron pues todos los que fueron a defender al Perú, ¿no? De la invasión esta chilena. Mi abuelo estuvo ahí, pues ya les he dicho, ¿no? Claro, sí. Por eso que se va a Santa Rosa. Todos los que pasan por Mollendo regresan, tienen que, no es una tierra que no se puede olvidar. Y ha alumbrado a personajes ilustres como la señora Delfina Paredes y a mí. No, mentira, yo no. Gracias, señora Delfina. Vamos a cortar acá la grabación. Un ratito me va a señora Delfina. Gracias, amigos. Corta la transmisión. ¿El video ya? Sí, sí.